Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y EFI, obedeciendo la voz de sus preceptos. Y hemos estado hablando acerca de la siguiente pregunta: ¿por qué rechazamos a Dios? El día de ayer estuvimos hablando acerca de los síntomas de una persona que rechaza a Dios, cómo es el proceso de ese rechazo hacia Dios. Primero no escuchan, después no queremos andar y tercero no queremos servir a Dios. Y vimos las consecuencias de aquellos que rechazan a Dios. Pero hoy veremos cuáles son las causas por las cuales nosotros rechazamos a Dios. Y la primera es porque creemos que no lo necesitamos. Un ejemplo muy claro acerca del rechazo a Dios es el pueblo de Israel. Aquí en Jeremías vemos cómo Dios le habla a su pueblo y le exhorta a que se acerque a Él, a que regrese a los caminos por los cuales nunca tuvo que haber salido. Pero el rechazo es una constante en todo este libro de Jeremías y vemos cómo el pueblo de Israel rechaza a Dios, y vamos a ver las características del rechazo que tienen hacia Dios. El primero es que rechazan a Dios porque creen que no lo necesitan, y eso es una raíz de orgullo y de soberbia. Vemos en Jeremías 13, versículos 9 y 10. Dice así, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles. Y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Vemos que el rechazo que tuvo el pueblo hacia Dios, hacia Jehová aquí en Jeremías 13, es consecuencia de la soberbia y del orgullo, el creer que no necesitan a Dios, el creer, el sentirse autosuficientes y ir en pos de otros dioses, ir en pos del deseo de su corazón, ir a cualquier dirección en lugar de ir hacia Dios. Y eso era consecuencia de la soberbia y del orgullo que tenían hacia Dios. Entonces vemos un ejemplo muy claro de que cuando una persona rechaza a Dios es porque cree que no lo necesita. También vemos en Salmos capítulo número 10, versículo número 3 y 4, vemos la soberbia que existe y el orgullo que existe en el necio que rechaza a Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos 10, 3 y 4, dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Y dice el versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando alguien rechaza a Dios es porque cree que no lo necesita. Dice el número 3, y es interesante, dice, se jacta del deseo de su alma. Muy probablemente alguien que rechaza a Dios está jactándose en el deseo de su alma, en aquello que satisface los deseos personales. Puede ser tal vez alguna adicción, puede ser tal vez algún deseo desviado, puede ser tal vez alguna pasión que esté pasando a esa persona, o incluso nosotros mismos como cristianos podemos rechazar a Dios por irnos por el deleite, el deseo de nuestra alma, ¿verdad? Por el deseo de nuestro corazón, y por eso despreciamos a Jehová. Por eso cuando se enseña la palabra de Dios, cuando se da un consejo acerca de las Escrituras, rechazamos a Dios porque estamos en el deseo de nuestro corazón, jactándonos en el deseo de nuestra alma y resistiéndonos a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, porque creemos que en ese momento no lo necesitamos. Tal vez tengamos dinero, tal vez tengamos aparente felicidad pasajera, tal vez tengamos una satisfacción emocional personal, pasajera o temporánea, y por eso creemos que no necesitamos el consejo de Dios. Y por eso dice en su palabra, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Pero previo a que no lo busque, dice que se jacta en el deseo de su alma. Entonces rechazamos a Dios, hermanos, porque creemos que no lo necesitamos, porque en ese momento nuestra alma o nuestro corazón está teniendo una aparente satisfacción. Y por eso, igual que el pueblo de Israel en Jeremías, podemos estar rechazando a Dios porque sentimos o creemos que no lo necesitamos. Pero vamos a ver las consecuencias que tuvo el pueblo por rechazar a Dios a causa de su soberbia y a causa de su altivez y de su orgullo. Vemos en Jeremías 50:31 cómo Dios le habla a su pueblo, que anteriormente le dice en Jeremías 13 del 9 al 10 que es duro de cerviz, que no quiere escuchar y que enaltece su
su rostro cuando Dios habla. Pero vamos a ver cuáles son las consecuencias. ¿Qué es lo que tuvo que pasar el pueblo por haber rechazado a Dios y por tener orgullo en su corazón? Dice Jeremías 50:31, dice: He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todo a sus alrededores. Entonces vemos, hermano, cómo este pueblo que rechazó a Dios por su soberbia y por su altivez y su orgullo, capítulos más adelante Dios le dice: He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido. Dios le permitió a ese pueblo endurecer su corazón y dejarlo que decidiera con la facultad de poder acercarse o alejarse de él, y constantemente, como vimos el día de ayer, les estuvo hablando, pero la soberbia, el creer que no lo necesitaban, el creer que Dios no era algo necesario en sus vidas, hizo que se apartaran. Pero llegó el día, dice Jehová, en que los iba a castigar. Dice: aquí contra ti, oh soberbio, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no habrá quien lo levante. Hermanos, debemos de analizar nuestra vida y pensar si estamos siendo orgullosos y si estamos siendo soberbios hacia Dios y creyendo que no lo necesitamos, cuando realmente Dios es lo único que nosotros podemos tener, que puede perdurar. Leí lo siguiente hace algunas semanas y quisiera leérselo con ustedes acerca de la necesidad que tenemos de Dios y cómo Dios debe ser algo prioritario en nuestras vidas. Dice: necesitamos a Dios, nos demos cuenta o no. No podemos hacer nada sin Él. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Necesitamos el arrepentimiento que Él da, la sabiduría que Él revela y la curación que Él suministra. Y si, hermanos, Dios está hablando en nuestra vida, en las enseñanzas que podemos tener día con día en su palabra, o las predicaciones, o el consejo que Dios nos puede dar a través de nuestros padres, nuestros líderes o nuestros pastores, no debemos de rechazar ese consejo que Dios nos da, ni debemos de enaltecer nuestro corazón como lo hizo el pueblo de Israel, porque como decía en Jeremías 50, 31 y 32, vendrá el día cuando Dios nos juzgará por nuestra soberbia y no habrá quien nos levante. Entonces, antes de que llegue ese día, hermanos, debemos de acercarnos a Dios y aceptar el consejo que Él nos da. Entonces, ¿por qué rechazamos a Dios, hermanos? ¿Por qué nos negamos cuando Él nos habla? Porque creemos que no lo necesitamos, cuando realmente, hermanos, es lo único que nosotros podemos tener, y sabemos que aunque lo aceptemos o no, sin Él no podemos hacer nada. Dice Juan 15:5, apartados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, reconozcamos que Dios es Dios en nuestra vida y aceptemos el consejo de su palabra antes de que llegue el día en el cual por nuestra soberbia nos caigamos sin que haya alguien que nos pueda levantar. Les bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana para seguir viendo otro aspecto de por qué nosotros rechazamos a Dios. Dios les bendiga, hermanos.